Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de bendición. Soy el pastor Mauricio Mendoza de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de San Pedro de la Paz. La cápsula de hoy lleva por título Moviendo el favor de Dios a nuestro favor. Hay un pasaje bíblico de Éxodo 32 en el que se da un diálogo desafortunado y a la vez muy hermoso. El diálogo en el que Dios le reclama a Moisés la infidelidad del pueblo, en paralelo con la maravillosa conversación de Moisés con Dios en el monte por 40 días para recibir las tablas de la ley. Y Dios se enoja muchísimo con el pueblo de Israel, se desmarca de la posesión del pueblo y le dice: tu pueblo al que tú sacaste están haciendo esto, están adorando un becerro de oro, una imagen, así que desciende a ver qué pasa con tu pueblo. Esa es la parte desafortunada, porque el pueblo de Dios debía guardar su fidelidad con Dios, pero sin embargo están cayendo en infidelidad. La lejanía con la presencia de Dios siempre nos va a traer fracaso. Mira, ellos estaban cerca físicamente ahí del monte, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. Yo le hablo generalmente en estas cápsulas a la gente que es de iglesia, a la gente que sirve al Señor. Le hablo también a la gente que no conoce a Dios, a la gente que no le ha aceptado en su corazón. Si tú hoy día estás lejos del Señor, si no has pensado seriamente en empezar a congregarte, no quiero que busques más una explicación a tus fracasos, no quiero que busques más una explicación a por qué las cosas no te resultan, porque ahí está la explicación. Ahí está la explicación de la falta de sentido que tiene tu vida. Cuando nos distanciamos de Dios siempre vamos a fracasar. Y le hablo también al pueblo de Dios, le hablo también a la gente que se congrega. Tú puedes estar congregándote, pero si tú estás en tu corazón lejos del Señor, pues entonces de la misma forma, ahí está la explicación de tus fracasos. Ahí está la explicación de la mala toma de tus decisiones. A veces creemos que los milagros van a afirmar nuestra fe, pero es la cercanía con Dios y con su palabra la que afirma nuestra fe. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa, habían visto días, semanas de milagros a través de las plagas, habían visto a Dios detener al ejército egipcio cuando les venía siguiendo, habían visto a Dios abrir el mar para que ellos pasaran, habían visto cómo los carros del faraón habían quedado sepultados bajo el agua. Tenían recuerdos recientes de milagros del Señor, pero 40 días después, estando en el desierto, habían olvidado todo y debido a la tardanza de Moisés empezaron a adorar a otros dioses. Y decía yo que la lejanía con Dios nos lleva a tomar malas decisiones. El oro que tenían, con el que construyeron el becerro, era el oro que Dios les había dado como bendición, como pago por 400 años de esclavitud en Egipto. Vale decir, con las mismas bendiciones que Dios les había dado, luego de esas bendiciones salió su propio Dios. Cuando estás lejos del Señor, las propias bendiciones que Dios te ha dado se vuelven después un objeto de adoración. Moisés se demoraba en el monte 40 días porque Dios le estaba explicando su revelación. Dios se estaba mostrando a Moisés, le estaba explicando el sentido que tenía en sus leyes. Si tú estás cerca de Dios, el tiempo se detiene, el tiempo no te das cuenta cómo pasa, porque Dios siempre que se revela a tu vida te quiere explicar cómo funcionan sus planes para contigo.
Ahora, lo excepcional de todo esto es que cuando eres la persona correcta, tú puedes mover la mano de Dios a tu favor. Y Moisés le dice, por favor Dios, cálmate, por favor no te enojes. No son mi pueblo, no los saqué yo, son tu pueblo y tú los sacaste. Moisés es la persona correcta que está en el lugar correcto con Dios. Abajo en el pueblo había gente correcta, como los levitas, por ejemplo, que mostraron una actitud de mucha fidelidad en este episodio. Pero si Moisés no logra aplacar el furor de Dios, esas personas correctas, por estar en el lugar incorrecto, hubiesen muerto también. Este es el tiempo en que tú seas la persona correcta, pero en el lugar correcto donde tu influencia pueda realmente cumplir su objetivo. Moisés es la persona correcta. No le menciona al pueblo, no le habla del pueblo que está pecando en ese momento. Le dice, por amor a nuestros antepasados. Ese pueblo es un pueblo que no tiene mérito alguno, porque no tiene la fe de Abraham, no tiene la fidelidad para guardar el pacto de Dios. Lo único que tienen es un nombre, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Necesitamos ser gente que cumple el pacto, necesitamos ser gente correcta. Por eso Moisés le recuerda su pacto, por eso Moisés le dice que van a decir tus adversarios, por eso Moisés le recuerda que Él es un Dios de misericordia. Lo maravilloso de nuestro Dios es que siempre podemos apelar a que Él es fiel. Me gusta una palabra que dice que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Deseo que tu vida sea muy bendecida a través de esta palabra. Deseo que despiertes a esta realidad. Eres una persona que puede mover el favor de Dios a tu favor e incluso en beneficio de otras personas. Aprovecho de invitarte, si andas por la comuna, no dejes de visitarnos, no dejes de venir a compartir un culto con nosotros. Te vas a encontrar con la gente más linda de todo San Pedro de la Paz. Que Dios te bendiga. Chao.